El cuento del día de hoy se llama El osito azul en Cuentos. Había una vez un osito de trapo de color azul celeste que vivía con un niño rubio cuyo rostro estaba tan pálido que parecía de cera. Y es que el pobre estaba enfermito. Un día, el niño cerró los ojos y ya no los volvió a abrir. Había volado al cielo, dejando al osito muy triste y muy solo. Ya no lo acariciaba a nadie y nadie jugaba con él. Una noche, la luna que se había filtrado por la ventana vio al osito despierto y cabizbajo y le preguntó la causa de su tristeza. El osito azul le contó lo que sucedía y la luna se compadeció de él. ¡Ay! Si fueras un niño, un día u otro te reunirías con él, le dijo para consolarlo. Pero no soy un niño, respondió el osito tristemente. Aunque si tú fueses un hada, podrías transformarme. Claro que soy un hada. Soy el hada de la luz nocturna, se apresuró a decir la luna, que es bastante orgullosa. Y, aunque no puedo convertirte en un ser de carne y hueso, sé de qué modo podrías llegar hasta donde está el niño. Cuando el osito azul le pidió que se lo dijera, la luna le respondió que no podía ser, pues entonces se enterarían todos y querrían hacer lo mismo. Pero tanto insistió el osito, prometiéndole que guardaría el secreto en lo más profundo del serrín de su cuerpo, que al fin la luna no tuvo más remedio que acceder a sus deseos. Está bien, le dijo. Cuando me vaya, la oscuridad invadirá el firmamento y llegará un día en el que volveré a aparecer convertida en una barca de oro, que bogará por el espacio toda la noche. Espera a ese día, y cuando yo sea una barca, te metes dentro de mí. Haremos un viaje maravilloso y te llevaré donde está el niño. Pero, ¿podré llegar yo solo a la barca?, dijo el osito azul. No te apresures, te mandaré un rayito de luz para que puedas subir por él. El osito azul le dio las gracias a la luna y ésta se fue, pues había terminado el plenilunio. Entonces el osito empezó a contar los días que pasaban. Cuando se fue el hada de la luz nocturna, todo se volvió muy oscuro. En la habitación reinaba ahora el hada Silencio, que tocando con su varita mágica a todos los que estaban allí, les hacía hablar, convirtiéndose la estancia en una tertulia muy amena. Había allí unas figuritas de porcelana japonesa, un estuche de joyas, una polvera, un florero, un relojito despertador, unos alfileres en un acerico y una escribanía con plumas y tinteros. Todos conversaban y discutían animadamente entre sí. El florero se burlaba de la lámpara porque siempre se quedaba dormida cuando la apagaban. En el acérico todos los alfileres hablaban a la vez con voces de grillo. Al tintero no había modo de entenderle lo que decía y tan pronto estaba alegre como triste. El relojito despertador no hacía más que chillar, a veces insoportablemente, y la polvera era muy orgullosa y no hablaba más que con el joyero. El osito azul se acercó a uno y otro de sus compañeros para preguntarles cuándo llegaría la barca de oro, y como nadie lo sabía, se quedó más triste aún. Entonces vio la ventana abierta y se encaramó al antepecho, pero con tan mala fortuna que se cayó. Menos mal que tuvo la suerte de que unos setos de lilas que había abajo amortiguaron su caída. Aunque no se hizo daño, el osito azul empezó a lamentarse y las plantas, compadeciéndosele él, le prometieron tenerlo escondido entre ellas y preguntarle al rocío cuándo llegaría la barca de oro. El rocío no lo supo, pero preguntaron al sol y éste insinuó con cierto desdén que quizá quienes lo supieran fueran los pájaros que llegaban volando hasta las nubes. Pero los pájaros respondieron que a ninguno de ellos les agradaba la claridad lunar, ni los gusanillos, ni los escarabajos, ni las mariposas, ni las afanosas hormigas y abejas supieron dar respuesta alguna. Entretanto, en la casa buscaban al osito azul que se ocultaba protegido por los arbustos. Estos seguían preguntando a los mosquitos, a los lagartos, a las arañas,
a las cigarras y a las luciérnagas. Pero nada, todo era inútil. Nadie sabía a qué atenerse con certeza. Mas he aquí que a medianoche un ratoncito gris se detuvo ante el osito azul y le dijo: Ay, 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 me parece que te he visto en alguna parte. El osito azul le contó también sus cuitas y el ratoncito, compadeciéndose de él, dijo que preguntaría lo que deseaba saber a un almanaque que había visto en la casa de al lado. Se fue rápidamente y volvió a los pocos momentos trayendo las esperadas noticias. El almanaque le había dicho que el cuarto creciente sería al cabo de 7 días, pero que antes habría grandes tormentas, por lo que le aconsejaba al osito azul que fuese razonable y regresara a su casa si no quería pasar malos ratos. Y en efecto, a poco empezaron a caer grandes goterones. El osito azul sintió frío y después mucho miedo al oír y ver las chispas que salían del cielo. Fue una noche espantosa la que pasó el osito. A la mañana siguiente los arbustos, deseando ayudarle, le dijeron: ¿Quieres que separemos un poco nuestras ramas para que te vean? Pero el osito azul movió tercamente la cabeza y dijo que no, porque si lo descubría la señora de la casa, lo metería en un armario, y entonces, ¿cómo podría subir a la barca de oro y llegar a reunirse con el niño? Siguió lloviendo durante 3 días, en los cuales el osito sufrió terriblemente. Tenía empapadas hasta las últimas virutas de su cuerpo, que se fueron esponjando más y más hasta reventar las costuras del lienzo que le servía de piel. En la espalda se le abrió una gran brecha que sangraba serrín. Algunos de sus miembros se dislocaron, se le desprendieron las orejas y finalmente se le cayeron al suelo sus bellísimos ojos de vidrio ambarino. Había quedado ciego. Al cuarto día volvió a salir el sol y 2 muchachos que jugaban por allí se detuvieron al lado mismo del seto donde estaba el osito. ¿Quieres que te dejemos ahora al descubierto para que te vean?, musitaron las ramas compadecidas. Pero el osito rechazó de nuevo la oferta y volvió a hacer lo mismo al pasar el trapero, un vendedor de periódicos, la criada de la casa. Con el sol reaparecieron las hormigas y corosearon subiéndose por sus patas, recorriendo su hinchada panza, la gran cabezota mojada y sus hinojos, las grandes heridas abiertas en su cuerpo. Cuando llegó la noche, apareció el ratón, que al ver el estado en que se hallaba el osito azul, dijo que lo mejor era sacarle algo de serrín, operación que se llamaba sangría. Y aunque las lilas pensaron tristemente que aquello era una maldad, el ratoncito puso en práctica su idea diciendo que nada se perdía con probarlo, pues lo más seguro era que, visto el estado del osito azul, de cualquier modo se moriría. Al calor de los rayos del sol, volvió a secarse el serrín del cuerpo del osito azul, y ahora fueron las hormigas las que le hicieron varias sangrías. Las mariposas y las flores le reprocharon tal acción, pero ellas respondieron que tenía necesidad de arreglar sus viviendas y les venía muy bien aquella madera en polvo. Y así, el pobre osito azul fue perdiendo su serrín y sus virutas. Pasó un afilador, luego un hombre que tocaba el organillo y después un muchacho que iba cantando. Al acercarse cada uno de ellos, las hojas le preguntaban al osito si quería que les dejasen al descubierto, y él seguía respondiendo que no. Una tarde de color rosa apareció en el firmamento, sobre la línea del horizonte, algo así como una barquita de color más rosado que de costumbre y que parecía una tajada de sandía. Poco a poco fue cambiando su tonalidad y al llegar la noche adquirió un bello matiz de oro pálido. En esto llegó el ratoncillo gris a practicar nuevas sangrías y el osito azul, al oír la conversación que sostuvo con las flores, sintió más pena, temiendo que el hada de la luz nocturna no quisiera subirlo a su barca de oro en el miserable estado en que se hallaba. Las flores, apenadas, también se lo contaron al hada, y ésta, con la más bella de las sonrisas, disipó sus temores diciendo: Esa es solo la vestidura que Dios puso para cubrir su alma. Y con un rayito de luz enlazó al osito por la mitad del cuerpo y lo hizo hasta su barca de oro. Después se puso a navegar por los inmensos espacios para ir al encuentro del niño de los cabellos rubios. Cuando alumbró el alba,
los arbustos se inclinaron sobre el gañapo que había sido un día un osito de color azul cielo, y lloraron todas sus gotas de rocío. Luego enderezaron el ramaje en señal de despedida y el guiñapo cayó sobre el césped. Allí lo encontró al otro día la señora de la casa, la cual abrió un pequeño hoyo en la tierra y lo metió dentro, cubriéndolo después y sembrando encima unas florecillas. Días más tarde, sobre unos pétalos que parecían de terciopelo azul celeste, se detuvo un instante la mirada de la luna llena y en su rostro se dibujó una dulce sonrisa. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. De Lilia Senior de Colombia. Adaptación por B.A.O. Oki Doki Maki.